Hola, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas, que son días, tardes, noches, dependiendo a la hora que lo vean. Nos da mucho gusto saber que están con nosotros. Pero hoy estamos más entusiasmados todavía. Otra vez manteles largos. Otra vez manteles largos. Hoy tenemos a Gaby, a Silvia Gabriela Hurtado Cisneros, alias Gaby. Mi querida sobrinita, hija de Silvia. Bienvenida, Gaby. Gracias por querer participar con nosotras. Muchas gracias por invitarme. Acuérdense que estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. El anterior vimos lo que era temor de Dios. En esta ocasión vamos a ver fortaleza. Vamos a analizar un poquito, tratar de desentrañar qué significa el don de la fortaleza como don del Espíritu Santo. Y para eso invitamos a Gaby. Gaby, igual que nosotras, no es ninguna erudita en la fe, en la ciencia, pero es una hija de Dios que ha tenido que pasar dificultades y mantenerse fuerte, a pesar de los pesares, ¿verdad? Así es. Pero antes que todo vamos a definiendo qué es fortaleza. Hablando del don. Para ti, Gaby, ¿qué es la fortaleza que viene como don de Dios? Para mí, fortaleza es cuando... ¿Sí me oigo? Yo sí me oigo, es que luego hablo muy bajito. No, habla más fuerte. Ok. Cuando a pesar de todo, tu fe en Dios te mantiene. Como te mantiene en el camino. Para mí eso es fortaleza. Muy bien. La fortaleza es la perfección de ser fuerte, precisamente. O sea, valga la redundancia, pero la fortaleza nos permite mantenernos, como dices tú, en la fe, en el camino, en el lidiar día a día con las cosas que nos pasan. Con firmeza. Con firmeza, sí, porque muchísimas veces nos pasa que ya no queremos seguir adelante. O sea, hay momentos que sí dices, a ver, espérame, ¿cómo abordo esta situación? Y bueno, nos ayuda a resistir tentaciones, nos ayuda a superar las dificultades del día a día y nos ayuda a vencer el mal. Este es el don de la fortaleza. Sí, porque tú puedes decir, la fortaleza es atacada de alguna manera, ¿cómo? Pues poniéndote situaciones que tú, humanamente hablando, no podrías sortear, ¿verdad? No sé, ¿quieres hablar de algo, un ejemplo o poner algo en la mesa? Bueno, hay que especificar que le invitamos porque realmente ella, a pesar de ser tan jovencita, ha tenido que sortear situaciones difíciles en la vida y yo creo que si no ha tenido esa fortaleza que el Señor nos da, pues ella a lo mejor en este momento no estaría aquí, ¿verdad? Entonces, pues tú nos puedes platicar qué situaciones o qué es lo que has vivido y en qué momento Dios te ha dado esa fortaleza de seguir adelante. Ok, muy bien. Bueno, ahorita que las escuché, lo primero que vino a mi cabeza fue como cuando que a veces no es tanto como, bueno, es que escuché lo de resistir a tentaciones y me quedé pensando porque creo que muchas veces cuando estás en momentos de crisis, pues sí, te sientes como orillado y muy tentado a tomar caminos que toda tu vida te han inculcado que no son los correctos o que no te van a hacer bien, pero tú no te atreves, pero anteriormente no te atrevías a tomar esos caminos porque efectivamente si alguien te dice no es lo correcto, pues no lo haces. Pero cuando estás en situaciones de crisis, pues sí como que... ¿Y qué? O sea, es como, ay, pues si a mí ya todo me salió mal, ¿qué más puede pasar, no? O sea, como que tomas esa postura. Puedes tomar ese camino. Sí, pero si algo
he aprendido mucho, gracias a Dios, es que tú puedes saltar las veces que sean los límites, te puedes equivocar la cantidad de veces que sea, y Dios siempre está ahí. O sea, te caigas en la tentación que te caigas, siempre te va a ayudar como a reestructurar el camino. Entonces llega un punto en que no hay tentación que sea lo suficientemente grande ante, ante la fe o ante la paz que te da Dios. O sea, como que de pronto hasta pierdes el miedo de equivocarte porque sabes que Dios va a estar ahí para volverte como a enderezar el camino. Ajá. Y te vas Entonces, reconstruyendo como persona, porque pues las tentaciones pueden ser de todo tipo, ¿verdad? Y como dices tú, llega el momento en que si dices, caramba, si yo todo lo marqué bien, si todo yo traté de estar perfecta y hacer las cosas pues como a mí me enseñaron, ¿sí? Dentro de la fe, dentro de las buenas costumbres, la urbanidad y los buenos modales, de repente sí creo que a mí también me ha pasado que dices, ¿y de qué me sirvió haberme portado tan bien, no? Y esa es una tentación. ¿Por qué? Porque somos personas. Sí, si el mismo Jesucristo fue tentado, que no seamos tentados nosotros, ¿no? Nada más que ahí está pues, el levantarte y el saber que en esa fe, en esa convicción de que es Dios el que te sostiene, el que te levanta y te reconstruye para todavía dejar una mejor versión tuya. sí. Caramba, pues yo creo que vale la pena querer levantarte, ¿no? ¿Cómo fue para ti, Gaby, ese quererte levantar? Bueno, pues sí, parte de lo que mencionabas es pues que perdí a mi esposo, ¿no? Y uno diría que ese es como el parteaguas, porque yo percibo que a partir de ahí fue que en realidad se desencadenaron otro montón de eventos en los que sí se puso muy a prueba o que sí me sentí como muy débil o muy vulnerable, exactamente. Entonces, de pronto que se hubiera, o sea, la pérdida de mi esposo fue como era como el estandarte para mantenerme en pie, porque me recordaba lo que había tenido en algún momento, o sea, porque el que se haya perdido a mi esposo quería decir que alguna vez había tenido uno, que fue algo muy bonito, ¿no? Entonces, era como para realinearme, pero a partir de eso se desencadenaron muchísimos más hechos que me han hecho sentirme más vulnerable incluso que la pérdida de mi esposo, ¿no? ¿Me repetirás tu pregunta? No, eso, exactamente. Es que quería dar era como la intro para llegar a un punto, pero me fui. Y ya me perdí en el punto, no te preocupes, No pasa eso nada. pasa mucho aquí seguidísimo. Bueno, el punto es que también derivado a esto, he podido convivir o tener foro con personas con las que antes a lo mejor yo no me habría dado la oportunidad de hablar, porque yo era muy blanco o negro. O sea, no, un ejemplo, ¿eres católico o no eres católico? O ¿crees en esto o no crees en esto? O sea, yo era como tenía mis filtros muy fundamentados, como muy Rígidos, tal vez. rígidos, Ajá. firmes. Entonces, cuando todo se me tambaleó, abrí la ventana a diferentes tipos de conversaciones, de creencias, de personas, de contextos, situaciones en las que a lo mejor no me habría yo expuesto a mí misma anteriormente, ¿no? Entonces, yo siento la luz de Dios constantemente en mi camino, porque a pesar de en donde sea que estuviera, siempre sentía como no importa dónde vayas, yo aquí estoy. O sea, siempre a donde sea que me siento y cuando me empiezo a sentir como frágil o en ambientes que a lo mejor pueden ser como peligrosos, como que en sí nunca me siento en riesgo, porque siempre como que yo visualmente siento que atrás o a un lado o así abrazándome está Dios. Entonces no tengo miedo porque yo sé que lo que sea que llegue a mi vida es porque Él así lo quiere. Y sí, es algo que me quiere enseñar.
es algo que alguien a lo mejor a quien voy a poder ayudar, o a lo mejor esa persona me va a ayudar a mí. Entonces siento como ese acompañamiento todo el tiempo, y si por algo es algo que me lastima, también siento que es algo que no va a llegar hasta donde Dios no quiera. Quiero decir, si terminas en una situación en la que está en riesgo tu vida, si pierdo la vida, en realidad mi vida es de Dios, entonces se va a ir con Él porque Él la quiso tomar en ese momento y para algo será. No quiero sonar como muy fatalista, ¿no? O sea, como de asustar, pero como que llega un punto en que entiendes que donde sea que estés es porque Dios así lo quiere. Derivado, por ejemplo, después de que mi esposo falleció, luego yo en un lapso de mi vida dije, yo puedo estar sola y quiero ser independiente, y me fui a viajar sola y le pusieron algo a mi bebida, me puse mal, me asusté, le hablé a mis papás como pude, yo me las vi, o sea, yo dije, ya, pues aquí quedé, ya me drogaron, me van a robar, no sé qué me van a hacer. Y dije, pues en ti está Dios. O sea, son esas situaciones en las que dices, si las cosas se van a acomodar para que vuelva a mi casa, es porque Dios lo quiere. Si no, no. Obviamente no es lo que uno quiere porque va a conllevar dolor y sufrimiento para quienes te rodean. No, y estás consciente, dentro de todo estabas consciente de que no estaba nada bien lo que te estaba pasando. Pues. Claro. Y todas las situaciones que uno va escuchando de chavas desaparecidas, todo, ¿no? Entonces, pero si Dios es lo que quiere, o sea, al final de cuentas, uno hace lo mejor que puede, uno pone un gramito y ya lo demás, ¿no? Entonces, eso ha sido para mí la fortaleza, o sea, el entender que si yo creo en Dios, Dios me hace fuerte. O sea, no Sí. hay nada. Bueno, esa era la pregunta justamente. ¿Cómo te habías reconstruido? ¿Cómo le habías hecho? Pero tocas un tema, Gaby, que a mí en lo personal se me hace bien fuerte, muy profundo, porque yo tardé muchísimos años en entenderlo y qué padre que tú tan jovencita lo tengas claro. El plan de Dios siempre es mejor que el mío. Y yo lo digo mucho, a lo mejor para ver si así me lo aprendo, ¿verdad? Pero el plan de Dios siempre es mejor que el mío, aunque a veces parezca que todo puede estar en contra. Dice por ahí la palabra de Dios que nada me va a separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo oscuro. Nada me va a separar de Dios. Y esa es una fe, pues que me parece que no cualquiera tiene. Y me da mucho gusto oírte hablar de esa fe, de ese tamaño. Que no somos producto terminado nadie, pero qué padre que puedas, pues sí, capitalizar esas experiencias y sobre todo la experiencia de Dios en tu vida. Porque la fortaleza precisamente nos va a dar la confianza en Dios, nos va a liberar de tentaciones. La tentación ahí va a estar, pero tú vas a saberte zafar o capotear, ajá, y te sostiene en momentos difíciles, que tú puedes decir, ese fue un momento muy, yo me acuerdo, y fue así como de sal corriendo, yo casi organizé un incendio en mi casa. Un día te contaré, porque dejé prendido el cirio se chorreó, hice un desgarriate, pero yo estaba muy preocupada de saber que tus papás iban en busca tuya y dices, caramba, ¿cómo es posible que ni de vacaciones te puedas ir? ¿Sabes? Entonces sí creo yo que eres una mujer muy bendecida por Dios, por esta claridad de ideas que, como dices, a lo mejor antes no la tendrías. Y ahora la fortaleza ha sido un fruto del Espíritu en tu vida, ¿no? Entonces puede ser que la enseñanza bueno, no en ocasiones, la enseñanza que nos da el Señor cuando tenemos este tipo de circunstancias es en el caso de Gaby, reconocer esa fortaleza que en otras ocasiones no la veríamos. Y como ella dice, ¿en qué momentos de la vida tú puedes experimentar la fortaleza? Pues en los difíciles, en la duda,
Porque yo creo que también has dudado, o sea, yo me acuerdo por ahí alguna Me peleé conversación con que Dios. tuvimos y yo creo que es válido en el sentido de que nuestra condición humana pues nos hace pelearnos y Él nos entiende también que realmente vale la pena hasta ese pleito, ¿verdad? Es Dios, ayúdame a entender siempre y cuando tu corazón siga abierto y siga dispuesto a la acción de Dios en tu vida, en este caso a recibir esa fortaleza y hacer que me haga vivir en coherencia con lo que yo sé, con lo que a mí me enseñaron, pero también con mis principios que ya como adulto tú has escogido como para quedarte con ellos, ¿no? Porque esa es la otra opción. Ok, me voy en lo contrario y no voy a ser coherente con lo que yo sé que me conviene, nomás por darle en la torre a la vida, bueno, pues esa es una postura muy errónea, porque te va a llevar directito a la destrucción, a la muerte, a alejarte de Dios y encima Dios sabrá a dónde llegar tu alma, ¿no? Sí. Entonces sí se me hace pues importante, ¿verdad? Ahora hay que pensar que también, pues no fue fácil. No fue fácil. Sí, se dicen 3 patadas, ¿verdad? Sí, Pero sí. O sea, ahorita ya decimos, ay, mira, la niña, qué bien. Ajá. Pero, Sí. o sea, de esto, pues ya han pasado un poquito más de 3 años y ha sido un caminar complicado. sí. Y de una cosa, de todas tus experiencias, has crecido, te vuelves a ir para atrás y luego vuelves a crecer. O sea, no digamos que ha sido un camino muy fácil. Ni terminado. No, porque siempre se vuelven a presentar como cosas que a veces parecen muy chiquitas y dices, es que ¿por qué te clavas? O yo mucho tiempo me he dicho eso, ¿no? Es que ¿por qué te clavas? Si ya te ha pasado esto, que es 1000 veces peor, ¿cómo no vas a poder afrontar esto, no? Pero no, es que Pues te resbalas. cada cosita nueva que va llegando y sigues demostrándote a ti misma que eres humano, o sea, que te equivocas, la vuelves a regar o no te sientes orgullosa por las cosas que dices, por las cosas que haces. Pero siempre tienes tu mirada, tienes la oportunidad de voltear la mirada hacia Dios, ¿sí? Y en las situaciones que sean, mientras uno voltee la mirada hacia Dios, Dios no se queda nunca con nada. Y Él lo prometió precisamente ahora para Pentecostés. O sea, yo te voy a enviar la fuerza que viene de lo alto. Ya sé, es que se me va a olvidar. Otro momento fue horrible, fue cuando le dio el infarto a mi mamá, porque la iban a operar el siguiente día. Y creo que jamás tuve más claro en mi vida. O sea, yo sí me acuerdo mucho ese día rezándole a Dios y me acuerdo que le dije, es que te tengo mucho miedo. Le dije, porque yo sé que aquí no se hace lo que yo quiera. Le dije, el punto es que si decides que se vaya, es que yo le dije, ahora sí yo no sé si esa te la vaya a poder perdonar. O sea, yo me acuerdo que esa sí le dije, yo no sé si yo me pueda volver a encaminar contigo. O sea, le dije, y te lo quiero decir de una vez, le dije, porque sí te tengo mucho miedo. Y me acuerdo que lloré muchísimo. Y al siguiente día, el día de la operación, o sea, yo me acuerdo que no me quería ni levantar, pero dije, no, pues lo que sea que Dios traiga, ¿no? O sea, sí a ver qué plan trae entre le manos. dije, pues aquí vamos, ¿no? Pero sí fue la siguiente vez que sentí un enorme vacío, porque en la primera Dios te dice su veredicto, ¿no? O sea, en la primera simplemente es como, pues perdón, pum. Pero en la que sigue te da el tiempo de razonarlo, ¿no? Pues ahí viene mi decisión, ¿vas a tener fe o no vas a tener fe? Y sí, esa fue muy dura. Yo diría que hasta más dura que bueno, yo lo sentí más que cuando falleció mi esposo. Igual porque ya había pasado un evento y decías, no, espérate, y la mamá es la mamá, Pau. O sea, la mamá
Tiene No. un lugar muy especial. y muy- Tengo, pues, ahora lo que digo, que he tenido la oportunidad de convivir con mucha gente. Tengo amigas que perdieron a su papá y a las 3 semanas perdieron al novio. O sea, ya no es de que, o sea, sabes que a veces, o sea, más bien, que siempre Dios es así, es tajante, o sea, las decisiones de Dios son o no son, o sea, simplemente es, ¿no? Entonces, Nada más que aquí hay un detalle que a mí me gustaría acotar. Las decisiones no son de Dios. Las cosas pasan porque la vida así es. Con Dios, sin Dios, la vida te va a presentar dificultades. Dios no envía dificultades. solo es. Simplemente permite. Ujú. Permite que pasen las cosas, por eso que tú decías hace ratito, porque tiene un plan perfecto. Y porque sabe que aunque pueda ser que no se lo llegues a perdonar, Él sabe que es lo conveniente para cada uno. Porque a lo mejor en ese momento No te das cuenta. Ajá, pero después pues viene la enseñanza, ¿no? Que es difícil, es Claro, muy claro, nadie difícil. dijo que es fácil. Pero también te digo que nadie se escapa, Gaby. Nos escapamos de las adversidades. Se oye muy elegante la palabra adversidad, pero la verdad es que yo casi diría la calamidad, ¿sí? La tragedia. La tragedia. Que dices, ¿cómo me voy a levantar de esto? Pues resulta que sí te da la fortaleza justamente para levantarte, para aprender a moverte con eso, a pesar de eso y en contra muchas veces de eso que te está pasando, ¿no? Digo, no. Si en un momento dado te acercas, porque cuántas personas, o Exacto. sea, terminan muy mal o incluso terminando con su propia vida porque no tuvieron esta No fortaleza. encontraron una salida, ajá. Más bien no encontraron un puerto a donde llegar, ¿sí? Ujú. Y Dios es nuestro puerto. Ahí, en medio del pleito, del conflicto, de que ¿qué te pasa? Y me peleo y todo, aún ahí está. Él está ahí presente, nomás esperando a que tú des tu mirada hacia Él. Es la firmeza de la fe. Ajá, y eso es un don del Espíritu Santo. Y tú lo has tenido a lo largo de este tiempo, a pesar de dificultades, de tus dudas, porque todos al final todos dudamos y Todos. sí, todos caemos y decimos, Pues ahí no. está Pedro, nada más y nada menos que Pedro, el que le cambiaron el nombre a la piedra, al que van a construir sobre de él la iglesia, lo negó 3 veces en menos de 2 horas. ¿Sí? Sí. Estamos hechos de barro y pues nos vamos a desparramar de vez en cuando, pero por su gracia podemos estar reconstruyéndonos, capitalizando experiencias y cada vez acrecentando la fe. Porque además Dios nos invita a vivir en una fe cada vez más madura. Y tu fe no es la misma de la que tenías cuando hiciste tu primera comunión o cuando cumpliste tus 15 años, incluso el día que te casaste. O sea, la fe va modificándose, va creciendo junto contigo y te va entregando ciertas herramientas como para la que sigue. Y Porque van a venir más. Reconocemos nuestra fragilidad, ¿no? Sí. Entonces, y en mi fragilidad yo puedo ver que Dios es el fuerte. Y en esa fragilidad Dios me hace fuerte, me fortalece. Y por eso me encanta este don del Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy bonito. Sí. Por otro lado, también la fortaleza nos permite defender a Dios. Porque luego de repente tú te ves envuelta, no sé si te ha pasado, que uno se ve envuelto en una conversación en donde todo el mundo está criticando al cura, a los servidores que no tienen como muy buena actitud, a gente que todos nos hemos topado dentro de la misma iglesia, servidores o miembros de la iglesia, que dices, ¡ay, Dios mío! O simplemente ¿verdad? siguiendo tu ejemplo, cuando tú estuviste en las dificultades, sobre todo cuando perdiste a tu esposo,
tú mismo lo dijiste, es que yo ya no creo en Dios. Y hubo quien defendió, no, es que no dejes de creer. Y ahorita tú estás en esa posición, a lo mejor alguien puede tener alguna circunstancia y te puede decir eso mismo, no es que yo ya no creo. Entonces tú en esa misma fortaleza ya le puedes decir, no, es que tiene un plan de Dios, cree en Él, ten fe, porque tú ya tuviste esa misma experiencia. Es que de pronto te das cuenta que no hay confrontación, o sea, que no hay nada que, bueno, yo así lo veo, que Sí, claro. no es que no hay nada que defender en sí. O sea, a todos nos une Dios, a todos. O sea, le hagas como le hagas, ¿no? O sea, a todos nos une. Y a mí me ha servido más en mi vida encontrar puntos de conexión con las personas que lo contrario. O sea, llegas a más. Y, y cuando han tocado puntos de confrontación de ideas, como que yo siento mucho en mi corazón a Dios diciéndome que no se trata de querer convencer a nadie de nada, sino que al final de cuentas todos venimos de la misma base, del mismo origen, todos estamos hechos de barro, todos somos parte de lo mismo, entonces es mejor encontrar como esos puntos de unión. Y en ese sentido estás defendiendo a Dios. Y ahí, exactamente, o sea, porque Dios es amor, entonces Dios no pretende que estemos ahí, es que tú tienes que creer y es que tú estás haciendo esto mal, sino que busca amor. Entonces, cuando tú le das la mano al otro, aunque a lo mejor no estén al 100% de acuerdo, ahí se genera una conexión que es muchísimo más fuerte y abre foro a otras conversaciones, que dices, bueno, pues y a veces hasta te pones a reflexionar de cosas y terminan llegando a la misma conclusión y son de religiones diferentes, culturas pero distintas. hay acuerdos o encuentros y no desencuentros. Exactamente. Pues sí. si tú te fijas, Juan Pablo II fue lo que hizo. Sí. Dentro de su pontificado fue unir a las diferentes posturas. Exactamente. Sí. Es muy profundo porque a mí me han llegado grandes revelaciones de cosas que yo no entendía de Dios o de la religión, por ejemplo, a través de personas que no necesariamente seguían la misma, pero sí como que entienden, o sea, te ayuda, te lo dicen a lo mejor, te llega el mensaje, porque al final de cuentas el mensaje es de Dios, entonces te va a llegar a través de cualquier medio. No más que aquí sí es algo muy importante entender, Gaby, que te va a llegar si tú estás abierta a recibirlo. Porque si tu corazón se cierra, el don no puede llegar. El chiste es estar abierto. Y no centrarse en la forma, sino en el fondo. O sea, viene de maneras muy distintas, pues a veces es eso. Pero sí, efectivamente, si tú estás cerrado, de todas formas, a mí me encanta que yo sé que por muy cerrada que esté, Dios no se va a rendir conmigo. O sea, siempre va a estar ahí y te lo dice por mí. Y yo me acuerdo muchísimo cuando falleció Ismael y estaba enojada con él, me lanzaba muchísimo así yo, ya te dije que ahorita no. O sea, estoy enojada y así como... Y en eso pasaba algo, o alguien me decía algo que para mí, o incluso a veces con mismas palabras de Ismael, Dios se acercaba a mí y era como... Hasta que ya no te puedes hacer ciego, es como está bien. Ya pues, ok. Sí, o sea, no se va a rendir contigo, eso es lo bonito, pues, sí, o sea, que claro. siempre va a estar ahí. Y no se rinde porque eres su hija amada. Y todavía no eres mamá, pero las que somos mamás, con una miradita ternura de nuestros peques, te desbaratas, ¿verdad? Y además, por más mal que nos llegaran a tratar nuestros hijos, en el momento que voltean hacia uno, ahí estás. Esa es la paternidad de Dios, la maternidad de Dios también. Pues es el pasaje de la oveja perdida. Sí, ¿no? Exacto. También, ¿qué haría por su oveja? Pues Exacto. sí, y dejaba a las demás y fue por ella y se regocijó cuando la encontró. Entonces es exactamente lo mismo. Él va a seguir buscándonos y va... Pero fíjate, volviendo a este ejemplito que pones, a mí me encanta
que las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces ahí está lo que tú dices, por más que yo me aleje y me vaya a despeñar por allá, Él va a ir conmigo, me va a buscar, me va a cargar, va a sanar mis heridas, me va a ungir con aceite. Y tú lo reconoces y regresas a Él. E incluso cualquier reto que se presente, o digo, no se sienten bonitas, ¿no? No, Las claro que crisis no. existenciales, y a veces son semanas, otras son meses, ¿no? Horrible. Y te sientes que te vas a morir. Pero ese no tenerle miedo a lo que vaya a pasar, o a quién te vayas, con quién vayas a hablar, lo que te vayan a decir, las ideas que te vayan a querer meter, o libros que puedas llegar a acceder, ¿no? De ideas como que, yo me acuerdo, porque a mí me molesta mucho que no, es que no ves tal película porque es muy antirreligión y te van a confundir. Pero llegar a ese punto de tú saber que tienes tan firme que Sí, lo claro. que venga, a lo mejor sí, soy humana, me voy a Claro. confundir, me voy a perder un tiempo, pero Dios me va... Y al final todas esas herramientas las termino usando, o bueno, por gracia de Dios, o sea, las termina usando para más demostrarme que su camino es su camino y ya. Entonces es como que es muy bonito. Y eso es Fortaleza. Sí, pues qué gusto escucharte, Gaby, porque la verdad yo creo que nadie o no todos podrían darnos esa claridad y esa experiencia y esa fortaleza que tú nos estás dando. Te escucho y ay, siento Y quiere llorar porque es la mamá. Ay, no, y yo porque soy la tía, pero no, Gaby, de veras te agradecemos mucho. Sabemos que además yo te considero muy valiente porque nos has permitido hablar de estas cosas y nos aceptaste la invitación, nos abres tu corazón y pues, como decíamos ahí en Unidos en Alabanza, de aquí no sale. Aquí se queda. Aquí se queda entre nosotros. Pero sí te agradecemos mucho porque creo que tu postura, desde el momento de que eres una mujer joven, que ha pasado muchas dificultades, y no estamos hablando que perdiste nada más el trabajo o te chocaron, que también te ha pasado, ¿sí? Pero, o sea, las pérdidas que has tenido pues, han sido fuertes, han sido grandes o graves, pero qué padre que nos compartas tu visión, porque yo creo que edifica mucho, porque de eso se trata, por eso te digo, queremos hacer llegar la vida cotidiana de la gente, que camina en la fe, que se resbala también, porque pues así somos todos. Y puede ser ejemplo para otros jóvenes que se sientan pues perdidos o que sientan que son los únicos que les pasan cosas y pues no. Y pues hay más. Y que nos ayudes, por eso te digo, a llevar un mensaje de esperanza, porque eso es tu mensaje de hoy, un mensaje de esperanza, de que podrá estar todo muy complicado, pero Dios, fíjate qué lindo mensaje, Dios siempre está ahí esperándome, fortaleciéndome, cuidándome y al fin de cuentas su plan es el mejor, ¿verdad? Así que muchas gracias, Gaby. Te queremos. Sí, las sí, quiero te queremos mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros y pronto estaremos con más invitados en estos temas de los dones del Espíritu Santo. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias, Erika. Déjenos, sí, Silvia, gracias también a ti, pero déjenos sus comentarios. Queremos leerlos. Queremos que nos digan qué les parece, que nos hagan comentarios de sus propias vivencias. Estamos siempre al pendiente de los comentarios, pero nadie nos comenta nada. Bueno, muy pocas personas. Sí hemos tenido por ahí. Sí, sí hemos tenido, pero coméntenos, compartan, suscríbanse, denle a la campanita y sobre todo si a ti te sirve o crees que a alguien más le puede servir lo que aquí comentamos, pues compártelo para que también, por eso te digo, se logre posicionar y valga la pena el trabajo y el esfuerzo, que además lo hacemos con mucho cariño. Sí, agradecemos mucho a Pau que nos hace el favor de filmar, de editar, de producir y todo lo demás, a Gaby
mi niña hermosa. Gracias. Y pues nos vemos la próxima Si Dios quiere, aquí nos vemos el próximo lunes. con otro don del Espíritu Santo. Dios los bendiga, buenas tardes, noches, Hasta luego. días, a la hora que sea. Bye.